¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer acompañarles. Bienvenidos. Aquí estamos en el martes día 8. Por delante unos cuantos minutos que vamos a aprovechar para comentar la actualidad. Como siempre, lectura de titulares y después escuchamos las opiniones. Están hoy en el plató de Telemiño con nosotros Rafa Fernández Alonso. ¿Cómo está, Rafa? Hola, muy buenas. Está también José Mosquera. Hola, Pepe. Hola. Y Rafael García Losada. ¿Cómo está, Rafa? Muy bien. Encantado. Lectura de los titulares. El primero de ellos hace referencia a las oleadas de solidaridad que se demuestran aquí en Ourense también. Dice ese asunto, la solidaridad con los ucranianos desborda todas las previsiones. Particulares, organizaciones de todo tipo o concellos recogen toneladas de alimentos y ropa en Ourense y buscan voluntarios para clasificar el material y enviarlo a su destino. Mientras, Xunta y Federación de Municipios tratan de poner orden y recomiendan donaciones en dinero. Al lado de este asunto, una fotografía, la foto principal de la portada, ahí la tienen, un grupo de voluntarias de Cáritas en la parroquia de San Pío X, en la ciudad, trabajan para ordenar la numerosa ayuda recibida. También en relación con este asunto, pero con la parte más cruenta del conflicto, Putin ofrece un alto del fuego a cambio de Crimea y la independencia del Donbass. En los subtítulos, Ucrania rechaza los corredores para evacuar civiles porque llevan a Rusia. Más de 1,7 millones de ucranianos han huido del país, la mitad hacia Polonia, y el conflicto dispara los carburantes y la luz alcanza precios récords. Son estos asuntos acompañados, por ejemplo, del epígrafe Más Noticias, donde tenemos en primer lugar, fallece un hombre de 69 años al volcar el tractor que conducía en Laza. También el centro comercial Pontebella urge que la AG31, la que va a Celanova, llegue hasta Portugal. La Xunta calcula que la ampliación del complejo hospitalario permitirá crear 1000 empleos y el homicida del Bar Novo, cuyo juicio se está viendo estos días, dijo ayer en la declaración: tengo remordimientos. En la parte inferior de la portada, un apunte deportivo en fútbol. Históricos del Club Deportivo Ourense quieren salvar su memoria creando un museo. Y en la parte superior tenemos ya por último el rey emérito Juan Carlos, que va a seguir viviendo en Abu Dhabi. Eso sí, va a venir de vez en cuando por aquí. El rey emérito anuncia a su hijo que volverá a España con frecuencia. Hoy con el periódico, el suplemento Más Deporte, promesas del atletismo y un extra del Día Internacional de la Mujer, que precisamente es hoy, martes, día 8 de marzo del 2022. Una tertulia en el Día de la Mujer, como ya se dijo antes de entrar en directo, llena de hombres. Una tertulia llena de hombres. Y curiosamente, detrás de lo que ustedes ven, en estos momentos hay todo mujeres. ¿Sí? ¿Es verdad? Pues claro. Detrás de lo que ustedes ven, es todo mujeres. Todo alrededor. Por lo tanto, cámara. es una paridad muy cutre. Esta hay que reconocer que es una paridad muy cutre. Bueno, no sé si el azar ha querido que hoy se invitase a 4 hombres, pero la verdad es que esta tertulia está compuesta mayoritariamente de hombres, como así se nos ha reprochado y recriminado en alguna ocasión. Puedes zoscarnos, si quieres, Rafa. No, zoscarnos no, es un poco la visión de lo que sucede en el mundo laboral, en el mundo y tal, Más o menos. que muchas veces, pues por desgracia, ¿no? La visibilidad es poca y sin embargo son los que más trabajan, ¿eh? Son los que no digo menos. Las mujeres yo creo que han demostrado un gran potencial y son las que más están aportando en el mundo de la empresa, en el mundo en cualquier de la cultura y bueno, y a veces son las grandes olvidadas, ¿no? Sí, en esta sociedad, por desgracia. Sí, pero lo cierto es que en todas aquellas situaciones en las que hay visibilidad social, en muchas ocasiones en las que hay visibilidad social, por ejemplo, tú, no sé, puedo decir, por ejemplo, lees la prensa económica, que trae muchas fotografías, y las fotografías que trae la prensa económica son de señorones con sus trajes y sus corbatas. En la mayoría, en los consejos de administración, son los hombres, en muchos órganos de decisión. Hombre, ya no en todos, pero bueno, sigue habiendo mayoría. ¿Qué ibas a decir, Mosquera? No, decía, ya que falas dos consellos de administración,
pois desde que desapareceron da primeira escena as Koplovich, que eran mulleres, encabezaban un grupo empresarial importante, bueno, agora xa a referencia de outro grupo empresarial, a máis que está situado aquí a nivel mundial, pois é Marta Ortega, o sea que... Bueno, e Botín no Santander. Bueno, Botín no Sí, Santander. pero para de contar. Sí, bueno, é que hai que fer cousas. No IBEX 35 presencias masculinas ou femeninas pouca. Pero, a ver, hai que fer esforzos. A ver, eu, falando así dunha experiencia personal, cando cheguei á Federación, pois realmente na xunta directiva anterior non había ninguna. Entón eu dixen, bueno, habrá que incorporar. Unha vez que empecé, costou, non? Tirar un pouco da súa incorporación, pero unha vez que cheguei a empezar a incorporar, despois xa non me conformei hasta ter unha xunta directiva de homes e mulleres iguais, máis o presidente, non? Eu creo que eses son xestos que son positivos, é dicir, ao final, eu tamén quería promocionar o tenis femenino, porque está nunha proporción máis baixa que o masculino, é dicir, de 1 a 3. Bueno, pois xa estamos nos acercando a un porcentaxe millor desa proporción, con máis equipos, con máis participantes. Bueno, pois todo eso en parte se fai porque elas tamén se ven ali e unhas tiran das outras, que eu creo que é moi importante en todos os ámbitos, non só neso. Sí, pero por exemplo na función pública onde tú estás, Sí. E tamén na universidade, aí si son xa... Eu, por comentar o grupo de visita a Madrid, non sei se te fixache, había máis mulleres que homes nese grupo de visita que é de doble grado, non? O sea que pouco a pouco as cousas tamén irán mudando por a propia relación que se está producindo nas aulas, non? Rafa, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que está aumentando la proporción, ¿no? Desde luego empieza ya el aumento, se nota, como bien dice Mosquera, en la universidad, empieza por ahí, y a raíz de esa superioridad en la universidad, no superioridad, sino mayor presencia, yo creo que se está extrapolando. Hoy salía una encuesta, no sé si era del CISO, no recuerdo, que dice que 6 de cada 10 son mujeres ya con carreras, con el puesto de administración. Bien, es cierto que no en las primeras líneas de la administración, pero sí que están incorporándose mucho más que hace tiempo. Yo creo que eso viene a raíz del aumento en la universidad, del aumento de presencia en casi todas las empresas, y que están reivindicando, y que yo creo que ya la sociedad ya lo ve con más claridad, no es lo de antes de apartar a una mujer y tal, aunque si bien es cierto, como dicen... Sí, pero también hay diferencias salariales. Que hay salariales, eso te iba. Que la diferencia salarial sigue estando ahí. Y hay determinadas actividades laborales que está más castigada la mujer. Sí. Y es más susceptible de precarización y de estacionalización su trabajo. Eso sí es un hecho cierto. Sí, en el sector servicios, por ejemplo, en el sector servicios, en el ámbito de lo privado, pues las mujeres tienen unas condiciones laborales peores que los hombres. Eso está, no lo digo yo, lo dice está claro. el y ministerio. Hay profesiones más feminizadas que otras. Bueno. Eso está ahí, sigue ahí. Pero yo creo que estamos evolucionando bien, favorablemente. No a la velocidad eso es una evaluación que se hacía antes en los colegios, ¿no? Eso de evoluciona, ¿cómo era? Adecuadamente. Exacto. Progresa adecuadamente. Progresa adecuadamente. Pero no sé si adecuadamente, pero vamos progresando. Progresa adecuadamente. Hay que llegar pero al notable no llega. Bueno, hay un asunto que está hoy en la portada en el periódico como principal tema: la solidaridad con los ucranianos desborda todas las previsiones. Estábamos hablando también antes de empezar el programa de todo este torrente de buena voluntad que a fin de cuentas demuestran los ciudadanos. Puede ser una demostración de solidaridad un tanto estéril si aquella ayuda no se canaliza de manera ordenada para que tenga un buen fin. Rafa, ¿qué opinas? Pues yo creo lo que dices, tiene que estar bien canalizada, bien organizada, no puede...
todos entendemos que la gente se siente con ganas de ayudar y quiere echar mano de lo que tiene, ¿no? Y de lo que puede, pero habrá la ayuda tiene que tener una organización, ¿no? Hablábamos antes, fuera de cámara, pues del tema de las organizaciones que deberían ser las que ya tienen una estructura, una infraestructura y una experiencia en cuanto a estas situaciones, como puede ser ACNUR, Cruz Roja, Cáritas Internacional. Hay una serie de ellas, ¿no? que pueden trabajar y donde saben cuál es la necesidad, cuáles son los pasos que hay que seguir para que esa ayuda llegue a buen puerto y de verdad sirva para ayudar a esta gente que está huyendo de este conflicto, ¿no? Que también quiero aprovechar para decir que estamos ahora centrándonos en Ucrania, pero hay 60 guerras en este momento en el mundo, aparte de la de Ucrania, o sea, que en Ucrania, y no nos podemos olvidar de esos también refugiados que nos están llegando por otras fronteras, y que a veces parece ser que perdemos el foco, nos vamos a uno y nos olvidamos de los demás. Pero como decía, pues toda ayuda tiene que estar bien canalizada y bien organizada, y hay organizaciones que ya por su experiencia previa, ¿no? Pueden llevarla bien, ¿no? Estamos viendo que lo de traer refugiados para aquí, ¿cómo es esa selección de refugiados? ¿Qué le ofrecemos aquí? ¿Quiénes vienen? Si no conocen el idioma, tienen aquí traductores, tienen aquí sitio donde poder mantener, ¿no? Esa cohesión social y cultural. Eso lo puede hacer grandes organizaciones, y yo creo que la gente debe canalizar esas ayudas, que son muy buenas, es muy buena el espíritu solidario en la gente, ¿no? Pues canalizarlo hacia estas organizaciones que de verdad te pueden dar respuestas, y pueden dar respuestas buenas a las necesidades de los ucranianos en este momento. Escuchamos tamén a Pepe. Bueno, eu creo que coincido no teu sintético resumen, non? É dicir que as organizacións con experiencia neste tipo de conflictos, sin que casi non lle quero chamar conflito, quero chamar unha invasión decidida por un señor que non respeta os dereitos da población ucraniana, iso para empezar, non? Pero o certo é que esas organizacións pois teñen unha experiencia contrastada en actuacións noutros casos e, por tanto, están en moito mellores condicións para facilitar e canalizar a axuda alí, para traer para aquí e para organizar aquí. Eu creo que por aí debe ir a vía normal dese tipo, non? Eu creo que ir así a actuación casi privada, individual, non conduce a dar... É un acto de generosidade, non? Un acto de solidaridade, pero creo que non consigue os efectos que debe conseguir a través dunha organización ou das organizacións especialistas neste tema. Sin duda. Rafa. Bueno, yo poco más que decir, ¿no? Que yo también creo que un acto individual es muy generoso, pero incluso puede llegar a ser desconcertante al llegar allí, porque te encuentras con una gente que a lo mejor no habla ni el idioma, no tienes un traductor, no sabes a quién vas a recoger, ni a dónde lo vas a traer, ni si quiere venir para aquí, no sé, está bien hacerlo, pero yo también creo que es importante que sean organizaciones grandes y que estén relacionadas con el gobierno, porque como decía Rafa, hay más guerras, tenemos experiencia en traer refugiados y lo que no podemos hacer es hacinarlos en un previo, en un pabellón. Tenemos que tener una organización, saber a dónde van a venir, con quién van a estar, quién los va a recibir y que tengan todas las atenciones, porque no parece absurdo decir vamos a coger 1 millón de refugiados y los metemos en pabellones por toda España. Que es un poco contradictorio, efectivamente. Cuando hablamos de refugiados, tienen un estatus diferente, pero emocional y socialmente son también inmigrantes. Es decir, prohibimos claro, que entren, es decir, por ejemplo, ponemos las vallas en Melilla y prohibimos que vengan gente que viene escapando de situaciones X, y sin embargo a estos los vamos a buscar, y los vamos a buscar digamos que de forma que no se me entienda mal, pero desordenada, es decir, a borbotones y por impulsos del corazón, que seguro que es una buena fórmula, pero bueno, sí. Y hay un matiz más, y que es importante.
es que la Unión Europea les concede el estatus un año, que estén, no sé qué, que trabajen, porque a estos y a los otros que quieren venir no. ¿Entiendes? Esas diferencias y todo, que yo entiendo que es un rollo puntual, pero y después cuando pase ese año y medio, si se estabiliza la situación, ¿qué les vamos a echar? Porque los que no se quieran ir, ¿qué van a hacer con ellos? Ya. Que querías comentar, Pepe? No, eu creo que, a ver, a línea divisoria sempre debe estar nos dereitos humanos e na dignidade da persoa, e a persoa son todas. Sí. Efectivamente. A persoa son todas. Veñan de donde veñan. Neste caso hai un conflicto e un problema que xa digo, non lle quero chamar conflicto, senón invasión, nun sitio determinado, pero noutros sitios veñen de África, que é parte do movimento, de luchas tribais e de outras cousas, e buscando unha mellor existencia tamén aquí. Si o que realmente pensamos é que os dereitos humanos son atribuíbles a toda persona, non podemos, nese caso, tampouco descoñecer eso. O que pasa é que tamén é certo, e iso hai que destacalo, que o consenso respecto de Ucrania no que son os 27 é máis fácil articulalo que respecto dos demais, porque algúns, eses demais, son reacios, ben reacios, porque, no fondo, algúns deles non respetan os dereitos humanos. E esa debe ser a línea divisoria nos países democráticos. Temos na historia recente o problema sirio, non? Grecia, como estaban aí os refuxiados e non nos deixamos de entrar, como se comportaron algúns países, non? As imaxes ainda se ven esas policías dando patadas aos refuxiados, rapaces e tal, para que non entren. O sea, a forma de como trataron diferentes a uns refuxiados e a outros, témolo aí reciente, non hai que buscar moi lexos, non? Bueno, vamos a una pausa para la publicidad, volvemos de inmediato a seguir compartiendo con ustedes el análisis de la actualidad de este martes. Hasta ahora. De nuevo con todos ustedes, nos acompaña hoy Rafael Fernández Alonso, José Mosquera y Rafa García Losada. Estábamos hablando del conflicto, mal llamado conflicto, quizá todos coincidamos en ese sentido con la apreciación y con la advertencia que ha hecho hace unos instantes José Mosquera de que es una invasión, de consecuencias directas, ya no solo sobre la soberanía de los países, sino también sobre los derechos humanos y también y como consecuencia de esos y fruto de una innegable globalización a efectos económicos. Estamos al final del eslabón, los ciudadanos a miles de kilómetros, a 4.000 kilómetros del conflicto, estamos sufriendo consecuencias económicas. Eso es evidente. El megavatio a 500 euros, la gasolina va cerca de los 2 euros. Comentaban esta mañana, bueno, pues que las existencias, las materias primas comienzan a retrasarse, comienzan a encarecerse y eso es también una situación complicada. ¿Cómo de complicada, Rafa, o cómo de preocupado puedes estar tú en relación a este asunto? Curiosamente, coincidiendo con los 2 años del estallido de la pandemia que nos puso también a todos en la madriguera y que estábamos empezando a salir de ella. Pues la verdad es que vamos sumando cuestiones, unas encima de otras, que una crisis económica, una crisis sanitaria que llevó consigo también un gran empobrecimiento, unos grandes problemas, ¿no?, de las familias, de muchas familias para poder subsistir y tal, y ahora nos encontramos con esta cuestión que nos va a venir encima, nos está viniendo, ya acabas de hablar de los precios que están en este momento, la electricidad, ¿no? Estamos viendo, el otro día me llegó el recibo y a mí me asustó, la verdad, me asustó el recibo y empecé a mirar recibos de hace 1 año y 2 años y más del doble y del triple, ¿no? Y es el mío, no, pero para ver, comparar, dije, esto es así. Y lo estamos viendo que estamos llegando a unos niveles que en muchas familias son insostenibles, ¿no? El poder mantener esa pobreza energética, ¿no? Hablábamos muchas veces vemos gente que yo me acuerdo de algunas frases que decía o muero de frío o muero de hambre porque no tengo dinero para pagar las dos cosas. Entonces, bueno, la verdad es que se está sumando una cosa a otra y si ya estábamos en muchas familias bastante empobrecidas y con bastantes problemas, ahora se le va a dar mucho más problemas. Mosquera. Bueno, é evidente que na primeira
na segunda crise, por relacionalas deste siglo solo. A primeira foi a económica, derivada das subprime dos Estados Unidos, que colocaron papel sin respaldo detrás por todo o mundo, e despois veu a pandemia do COVID, e aí, diríamos, a Unión Europea cambiou un paso importante. Na primeira, pois cada un tivo que resolver os seus problemas. Nesta segunda, adotouse un acordo de solidaridade, porque o problema non o creara ninguén, é un problema que veu, e toda a Unión debía hacerlle frente. Como consecuencia deso, fixos algo inédito no que é o ámbito da Unión, que é a emisión de deuda colectiva a nivel europeo. Eu creo que nesta, que estamos empezando, porque isto está empezando, pois tamén terán que adoptar unha decisión moi similar a esa, de carácter colectivo, e xa estaban apuntando xa mañá o feito de subvencionar parte dos recibos das enerxías, porque realmente hai moitas persoas que non van poder asumir os precios nos que se están poñendo as enerxías, non? Que tamén é certo que a Unión xa debería haber feito fai tempo unha revisión das súas enerxías e de onde procedían. Non ten moito sentido ser dependiente de parte de Europa, non é o caso do Estado español, pero parte de Europa depende das enerxías que veñen de Rusia. Tú fíxate, ahora que estás falando, é dicir, as crisis, por exemplo, das materias primas. En Europa, producir materias primas, producir siderurgia e todo eso ya no. Los chips, no, esos que lo produzcan los asiáticos. Los, no sé qué, nosotros de guays. Pero resulta que os chips paralizounos toda a industria, toda a cadea de distribución, puxo contra as cordas a unha industria potente como a do automóvil en España, en Galicia e tamén en Ourense. É dicir, pues tamén terá que pensar Europa, que quere ser, aparte de ser el continente de referencia y la cuna de la vieja democracia y de todo ese tipo de historias, porque ahora estamos es decir, el gas, Rusia, Argelia, petróleo, no, eso no. Nucleares, Francia, porque ya se sabe cómo son estos franceses. Es decir, a renovables, sí, pero qué bonito, y a ver cuándo las ponemos y todo ese tipo de historias. Todo esto electrificando coches. Claro, efectivamente. Electrificando coches a 500 euros el megavatio en el mercado mayorista. Sustituíuse as calefaccións polo gas ciudad. Eso foi de entrada. Despois veu detrás a peana, que é dicir, o incremento dos costes deso. Eu creo que xa é hora de fer unha planificación que teña sentido, é dicir, vamos a sustituir estas energías, vamos ir nesta línea e vamos a facelo pois de maneira que non sexamos colectivamente dependientes, e neso Centro Europa especialmente ten que reflexionar moito, porque a súa dependencia foi... Pero dependencia en todo, é dicir, o feito da globalización, é dicir, aquí xa non hai trigo, ou non hai trigo suficiente para as necesidades que temos, entón temos que comprar a Ucrania. Pero claro, que é o graneiro de Europa, pero Ucrania está como está. Por lo tanto, non hai trigo para a alimentación humana e animal. Por lo tanto, os custes que eso repercute sobre o precio final que paga o consumidor son absolutamente estratosféricos. Está claro. Pero tamén é certo que porque hai empresas como Coren, que comentábamos outro día na región, que importa de Ucrania 50.000 toneladas al mes de cereal. Xa. Al mes. Xa. Pero igual o abandono completo, que creo que, salvo algún país ou algúns, se fai do sector primario, creo que non ten sentido ningún. Do sector primario, e aí quen leva moita razón é Francia, que foi a primeira que forzou esa política agrícola común, e que do sector primario tamén temos que autoabastecernos na medida do posible. E a xente que vive do sector primario debe ter unhas condicións de vida igual cor de máis, ou mellores se cabe, porque vive no medio rural cunha existencia
confortable e de outras cousas. Eu creo que por aí é parte da línea que hai que moverse, porque senón non imos a ningures. Non queremos pagar menos dun euro por un kilo de fruta, pero pagamos un 30 ou un 40 por un café. E pagamos 2 euros xa cerca por un litro de gasolina. Está claro. Rafa. Claro, eu penso que ese é un dos principales problemas que sucedeu en toda a Europa comunitaria, non? Que o sector primario abandonouse, as producións básicas facéndose fora porque era moito máis barato de producir, e aquí collimos, evolucionamos a industria 3.0, 4.0 que estamos agora, pero dependemos total e absolutamente do exterior, de produtores que sí, que o producen máis barato, porque aquí os salarios, teóricamente, vivimos todos mellor, cobramos máis, pero claro, as producións pagamos moitísimo máis. E o sector primario, que é fundamental, é básico que un agricultor, un gandeiro, poda vivir racionalmente ben, como pode vivir un obrero da construción ou un director xeral dun chisme se tes unha explotación. O que non é normal é que ti produzcas perdendo bajo costo e que despois teñas que comprar un tractor a un precio desorbitado. Esa diferencia é o que nos vai fundindo, dependemos dos países donde só hai casi todo o sector primario. Entón, que están pouco desarrollados e que basicamente a Comunidade Económica Europea está promocionando eso. Estamos, a remolacha azucarera, a Comunidade Económica Europea fusilou a caña que viña de subvencionando a remolacha para que puderan os produtores españoles non abocar a ruína. Pero claro, a macroeconomía é moi complexa e ten que ser moi global, e iso é complicado. Oye, a ver si se nos van a exiliar los espectadores, porque estamos de un negativo de caray. No, que va. Non, decimos unha positiva ahora. Todas as federacións territoriales do Estado español decidimos que calquer neno ucraniano que este aquí vai ter clases gratis por parte nosa garantizada. Perfecto. É unha forma de integrar. Sí, estamos falando de tenis, por si acaso non tal. Bueno, pues moi ben, presidente da Federación. Bueno, yo quisiera ser tamén un pouco positivo. Vamos a ver, hace dos años, estábamos a punto de que nos metieran en la jaula. Sí. Hace 2 años estábamos a punto de que hibernó toda la economía excepto los esenciales, recordemos. Este país metió a ERTE a millones de trabajadores que hubo que pagar con dinero público. Morían cerca de 500 personas todos los días. Nos decían que anduviéramos con guantes, pero lo que necesitábamos eran las mascarillas y no las había. Y las costureras se pusieron a hacer mascarillas. Y no había, nadie sabía, los sanitarios no sabían cómo atajar el problema. Y entraba la gente por los hospitales en masa y muchos salían pues fallecidos ya. Bueno, nadie pensaba de aquellas que a la vuelta de 2 años, en el caso español, estuviese casi el 100% vacunado, el que no se ha vacunado, yo creo que porque no ha querido, con 2 o con 3 dosis o con lo que sea. Entonces vamos a ser también un poco positivos, digo yo. Vamos a ser un poco positivos, porque yo recuerdo que cuando nos metieron en casa, y se sucedía el estado de alarma y no sé qué, decías tú, bueno, ¿y esto? ¿Y esto ahora? ¿Esto qué? Y salir y tener riesgo físico, es decir, salías y cualquier actividad, decía, a ver si voy a pillar yo... Estamos viendo al final del túnel y tal, ¿no? Estamos ya saliendo de él. Un apunte positivo respecto do que estamos, non? A invasión de Ucrania, para seguirche chamando así. O apuntou estes días atrás o responsable da política exterior da Unión Europea, que dixo, e creo que acertadamente, que se fixera máis nestes 10 días, claro, forzados por o que estaba sucedendo, en pasos adiante, respecto incluso da política de defensa da propia Unión, cousa que nunca se planteou, en 10 anos. E iso é unha realidade. Ás veces as crisis o que fan é poñerse sobre a mesa e afrontar os problemas de frente, non irlos derivando para outro sitio,
e que aí se pudran durante anos. Borrell también dijo que la ventaja que Europa ya había sabido de su utilidad para tratar la pandemia, en las compras de material, en el fortalecimiento, es decir, y en el abrir el grifo del dinero y todo eso, ya se había sentido útil, y que también se puede sentir útil en los enfoques y en la solución de o en hacerle frente a este conflicto. Eso está claro. Lo que hemos visto es que se ha producido un consenso en Europa, un consenso incluso en nuestros políticos españoles, con alguna salida, bueno, que siempre tiene que haber, ¿no? Que alguno que se sale del guión, pero la mayoría, ¿no? de los grupos, sean de un lado o de otro, pues han estado unidos en dar una solución conjunta, ¿no? En apoyar el tema. Yo creo que es a ver si aprendemos y hacemos ese camino para el resto de política y el resto de cuestiones, ¿no? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí por razones de tiempo. Cuídate mucho, señor Fernández Alonso. Gracias, Mosquera. De nada. Gracias, García Losada. Hasta la próxima. Y a todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias. Volvemos mañana a echar un ratito de tele comentando la actualidad. A disfrutar, amigos.